¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Fernando Pauso, muy buenas noches. Y de inmediato presentamos a nuestro invitado. Es el ex embajador de Chile en Estados Unidos, pero ya está de vuelta en el desarrollo profesional como abogado constitucionalista, y en esa categoría lo hemos invitado. Arturo Fermanduá, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Además, Arturo Fermanduá es, no sé decir, el abogado constitucionalista o uno de los que ha dado entrevistas y ha sido cara en estas materias en la campaña de Evelyn Matei, ¿no es así? Así es. Veamos la siguiente nota, Arturo, y volvemos a la mesa, ¿te parece? Me parece. El gobierno no puede estar preso de una agenda impuesta por la concertación. Acá no hay una crisis como lo han sostenido algunos. El cierre del penal Cordillera, el suicidio del general Odlanier Mena, tratar a los civiles que apoyaron a la dictadura como cómplices pasivos y una nueva crisis en la derecha sin excluir al presidente Piñera. Esta pasada, el mundo militar levantó la voz, como hace mucho se escuchaba. Los gobiernos de la concertación y el gobierno de la alianza no han sabido entender y comprender el sentir de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Lo que nosotros queremos es que nos dejen vivir tranquilos, nos dejen vivir en paz. Eso es lo que estamos pidiendo. Creo que fue un gran error. Piñera incomodó a sus propios aliados. Nosotros no estamos ventilando los problemas por la prensa, nos parece equivocada la estrategia y además que nosotros tenemos una obligación, insisto, en pensar en el futuro y no en el pasado. Está opacando a la candidata presidencial y está pensando más en una eventual campaña más adelante, personal. La intervención de la moneda se hizo imprescindible para evitar una escalada mayor. Cariños siempre han existido, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Nos encantan los cariños. No había ninguna intención de afectar a nadie, ni mucho menos de establecer o generar algún tipo de conflicto con los partidos políticos y en particular con la UDI. Episodio de tensión que en la otra vereda miran pensando en un triunfo en la presidencial, un camino iniciado hace 25 años con el triunfo del no. El visito representó el paso de la oscuridad a la luz, el paso de la amargura a la alegría de tener una oportunidad para hacer las cosas mejor. Que se lograron muchas cosas, se lograron avances, es un país muy superior al que había antes, pero no es el país que buscamos. Un hito en la historia de Chile, que también se tomó la presente disputa presidencial. Para que Chile nunca vuelva a ser un país de enemigos, sino que un país de adversarios que pueden ir a una contienda electoral. Ojalá lo hicieran muchos otros países a los que realmente mi contendora y sus socios siguen apoyando. Fue necesario cerrar Cordillera y habrá que quitarle los grados militares a los violadores de los derechos humanos. Los culpables de tan graves crímenes no debieran tener derecho al uso del apelativo de generales. Arturo Fermanduá, en este caso, un poco representando la candidatura de Evelyn Matei al sector, en el cual además tú, no dije que hayas sido embajador de Chile en Estados Unidos, de este gobierno, del gobierno del presidente Piñera. Quiero hacerte la pregunta que le voy a hacer, o que voy a invitar a todos ustedes en sus casas también a responder en nuestra página www.toleranciacero.cl, que es: ¿se puede formar una nueva derecha en base a los planteamientos del presidente Piñera? ¿Sí o no? Porque está la discusión. Hoy día Jovino Novoa decía que esto era una inocencia, me parece que no es posible, y se ha generado una polémica o más de una visión en la misma derecha con los gestos y con las actitudes políticas del presidente Piñera en septiembre. Arturo, ¿qué te parece a ti? ¿O hablar de la nueva derecha te parece presuntuoso, te parece exagerado, te parece quizás oportuno, como un germen, no es que ya se fundó y partió? ¿Te parece que hay una nueva derecha a partir de los dichos de Piñera o los hechos de Piñera? Habría que preguntarse qué es lo que se entiende por una nueva derecha, qué principios la van a regir, sobre qué se va a asentar. Yo diría que como va avanzando el tiempo, y 2/3 de Chile ya nació después de esta fecha en que se han recordado en el video, naturalmente la gente va percibiendo las cosas distintas. La derecha tiene muchas visiones adentro, la hemos visto incluso en entrevistas hoy día, y se están procesando esas visiones, pero son todas de una línea común que yo creo que es la que se va a proyectar. No me parece que haya el momento o la intención de hacer un borrón y cuenta nueva, una especie de negación de lo que ha sido la centro-derecha, que por lo demás me parece que ha sido validada hasta para llegar a la moneda, como estamos hoy día con el presidente. O sea,
Yo creo que lo que pasó en septiembre, Matías, es una sucesión de hechos y de comentarios que son muy propios de septiembre, pues tocaba una fecha muy especial, y que produjeron lamentablemente el problema de no concentrarnos en lo que a mí me interesa, digamos, por qué estoy en esta contribución con la campaña, que es el debate público sobre las propuestas de los candidatos que quieren sentarse en la moneda luego, digamos. Estamos a menos de un mes de la elección. Claro. Así interpreto yo la situación de septiembre. Al presidente le tocó la fecha que le tocó, por un lado, precisó el tema de sus discrepancias políticas, sin menospreciar a las personas que tuvieran otra visión distinta, y al menos en lo que me corresponde a mí, pienso que ha sido exitoso en paralelo la creación de un programa profundo, creativo, de parte de Belín Matei, que tiene el desafío de hacerlo trascender, comentarlo y explicarlo a fin de que lleguemos con una ciudadanía informada a las elecciones de noviembre. Fernando Villegas. Yo he tratado también de descubrir a qué se refiere el presidente y a qué se refieren otros, porque no ha sido el único que ha hablado del tema cuando se habla de la nueva derecha. Y me imagino, y te lo planteo para que lo conversemos quizás, o si es que seguimos conversando de eso, que la nueva derecha no consiste en descubrir o inventar de la noche a la mañana un nuevo artefacto ideológico, digamos, subirse al monte Sinaí, recibir las tablas de la ley de la derecha, o como Mahoma entrar en una caverna y salir con el Corán de la derecha. Yo creo que la nueva derecha tiene que ver, y me parece que esa es la actitud del presidente Piñera y de mucha gente, sobre todo joven, que se podría decir que son de esos sectores, es desprenderse de cosas más bien que de inventar cosas, desprenderse de accesorios que se han pegado al cuerpo, digamos, de lo que podríamos llamar el hueso de la derecha, por razones sociales, históricas, por la trayectoria del país, desprenderse de determinados valores, de determinadas asociaciones entre su pensamiento y ciertas religiones o ciertas visiones religiosas, desprenderse de ciertas lealtades o ciertos traumas que tienen, por ejemplo, con el tema del 11 de septiembre, desprenderse de ciertas negaciones que han tenido por mucho tiempo sobre situaciones que ocurrieron en el pasado, desprenderse de cosas más que de inventar otras nuevas. Me imagino que va por ahí el cuento, no sé cómo lo ves tú. Yo veo que la derecha, digamos, en la medida que se va nutriendo de nuevas personas, de nuevos colaboradores, evidentemente uno va viendo quizá ese distanciamiento que menciona. Yo coincido. Uno tiene alumnos, va a los institutos de estudio y ve gente un poco más pragmática, que cree en nuestro ideal, en nuestros ejes de emprendimiento, de libertad, pero efectivamente está poco conectada con estas pasiones que a nosotros nos persiguen de tanto tiempo. Pero pienso que los ejes de esta nueva derecha están evidentemente donde mismo siempre han estado, con un aterrizaje mucho más pragmático, más interesado en... A mí me llama la atención la cantidad, por ejemplo, de ONGs que se fundan por los jóvenes, la cantidad de voluntariado que existe de todas las tendencias, y este desprendimiento del que habla, yo creo que efectivamente, o sea, va colaborando en dar una cara, yo creo que sigue siendo leal con los principios fundantes del sector que representamos, pero más enfocada hacia lo que nos toca, digamos, que es ir solucionando los temas de pobreza, de desigualdad, de mantener el emprendimiento a niveles altos, de integración, los problemas que van trayendo también las nuevas agendas valóricas. Naturalmente, yo coincido, Fernando, está la derecha joven, digamos, siempre más presta a eso. Sí. Yo tengo la impresión que cuando las cosas se repiten en una determinada tendencia, dejan de ser circunstancias casuales que se repiten y hay algún grado de diseño. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho y pensé que era un problema exclusivamente de una variable cuando el presidente trae a colación el concepto de los cómplices pasivos, porque básicamente él establece ahí una diferencia dentro de su base civil. Pero no contento con eso, después cierra el penal Cordillera, también una acción absolutamente unilateral, donde afecta su base de apoyo militar, la de la derecha. Y no contento con eso, en la misma semana o en día subsiguiente, le dice a la candidata del sector
que cometió un error al votar que sí. O sea, se encargó en menos de 15 días de establecer una línea demarcatoria separadora en su base civil, en la base militar de la derecha y en la propia candidata. Por lo tanto, yo ya siento que no puede ser que esto sea solamente circunstancial. La única razón, Arturo, creo yo, por la cual estamos extraordinariamente suaves en reaccionar ante lo que dijo el presidente es porque sigue siendo presidente. Me encantaría ver a mí, a partir de marzo del próximo año, si las personas, sobre todo si es que no gana Evelyn Matei y gana Michelle Bachelet, por ejemplo, me encantaría ver si las mismas personas que hoy día están diciendo súper tranquilamente que el presidente, bueno, todos lo conocemos, sabíamos que había votado que no, esta es una cosa que en realidad no afecta a nuestro sector, están en condiciones de decir exactamente lo mismo, sabiéndose que estas cosas quedan, que se registran, que están escritas y que eventualmente yo no recordaba desde el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia de 1985 una delimitación de postura que dividiera más a la derecha en dos grupos, como lo hizo en esa época Sergio Onofre-Jarpa, más bien Andrés Alamán, el otro Andrés Alamán, el anterior Andrés Alamán, no el candidato de día, el que no tenía problema en decir dictadura, ese y la UDI, que llegaron a terminar a los coscachos del año 87 muy fuertemente. Esta es la segunda vez que yo veo que alguien traza una línea y dice, mire, la nueva derecha, según el presidente, se delimita, o lo voy a poner en términos más brutos todavía, a pesar que creo que lo dijo en forma muy correcta, pero más no es bruto la palabra, es más crudo. Lo que dijo Hinz-Peter. Hinz-Peter dice, no hemos aceptado que el apoyo que dimos a la dictadura fue un costo y hay que hacer la pérdida. Y eso no lo hemos aceptado porque tenemos todavía mucha gente que tiene debilidades éticas. No he visto en ninguna otra parte desde el 85 que no se trace una línea tan clara donde uno tenga que optar si está a este lado o a este otro lado. La única razón por la cual probablemente, Arturo, no lo estamos viendo hoy día tan fuertemente, salvo Felipe Guardia, Ignacio Urrutia y algunos diputados, es porque el presidente sigue en funciones y todavía es causar mucho daño si que se le ataca personalmente. Pero me encantaría ver en abril, en mayo del próximo año, si que siguen diciendo que el presidente, bueno, lo conocemos y todos sabemos eso. Bueno, yo veo, perdón, ahí Fernando, le tocó un septiembre, le tocó un 40 años, era ineludible, tampoco no podemos nosotros impedir que haya una reflexión en ese momento, se produce en dinámica, pero me quedo con lo que le dijo su jefe, digamos, el presidente al ministro de Defensa. No es una desacreditación moral de la gente que participó o que hoy día puede estar ofendida por esos hechos, me quedo con eso porque creo que además lo siente, pienso yo, no puedo calificar las intenciones que sugieres en eso. Pero respecto al análisis... Pero ¿crees tú que, así, de feeling, que en marzo, en abril, en mayo del próximo año, cuando se entreviste a las personas, en caso que tengan una derrota, la forma en que se van a referir al presidente Piñera va a ser la misma que tú estás viendo acá, que es súper ponderada, que sigue teniendo una cierta dosis de respeto, o van a decir que efectivamente él cimentó que esto fuera un episodio, un paréntesis nomás? Bueno, en política, ustedes lo han dicho también, un mes o un siglo, imagínate hace 6 meses. ¿Ah? Evidentemente cuando las personas no son presidentes van asumiendo una posición más terrenal y la gente siente más autorización para decir las cosas, eso no cabe ninguna duda. ¿Ah? Pero no creo que... Nosotros tenemos confianza en esta candidatura, no creo que haya una pasada de cuenta. Pienso que esta es una dinámica muy propia de septiembre de 40 años, así quiero creerlo, y la lamento por otra razón, porque nos ocultó, digamos, tuvimos un mes completo de blackout en relación a la conversación sobre las candidaturas. Yo creo, Arturo, que aquí sí hay una pasada de cuenta mucho más grande que la sociedad en su conjunto le está pasando a todo el mundo. Esto ha sido el abrir el cajón donde estaban guardados todos los expedientes de cosas pendientes que estuvieron durmiendo durante los años de la concertación y por razones bastante explicables. El problema en ese momento era solidificar la República. Ahora se siente todo el mundo con libertad justamente de sacar esa. Pero yo te quiero preguntar una cosa, haciendo tu especialidad en las leyes desde el punto de vista constitucional. Yo entiendo que tú estás en una postura también de hacer algunas modificaciones a la Constitución, que esto no es meramente una invención de los caballos del apocalipsis y la izquierda, como lo ven algunos, sino que hay algunas otras miradas como la tuya. Me gustaría algún detalle sobre eso. Sí. ¿Qué es lo que tú cambiarías y cómo lo harías? Sí. Bueno, lo primero es que
nosotros creemos que hay que tomar lo que ha venido ocurriendo en materia constitucional. O sea, la Constitución se tiene que hacer cargo de demandas, de necesidades, de insatisfacciones. Pero una cosa es eso, y tenemos identificadas cuáles son. Por un lado, la regionalización, de mayor transparencia, de mejor política, de equidad, pero no, otra cosa es decir que la Constitución es la que nos ha impedido a nosotros desarrollarnos y resolver esos problemas. Entonces, nuestra mirada es una evolución consensuada para hacernos cargo de estos problemas, por un lado, como oposición a borrón y cuenta nueva, salto al vacío, asamblea constituyente, probablemente saltándonos las reglas que tenemos y de las cuales estamos orgullosos. Perdón, pero ¿por qué una asamblea constituyente, que yo asumo en todo caso que va a ser algo que se hace, digamos, razonablemente en una oficina? No me imagino unas bandas de gente tipo Soviet Supremo enarbolando banderas. Me imagino que será algo razonable. ¿Por qué va a ser un salto al vacío? Y además no me has dicho ningún detalle de qué cosas en esta evolución pausada y tranquila son las que tú estás viendo. Has hablado algunas generalidades sobre la importancia del agua para la navegación, pero no he escuchado todavía ninguna específica. Por ejemplo, el sistema electoral. Binominal sí, no, hay que cambiarlo así, asá. Sí, voy a eso. No, el salto al vacío, Fernando, es más que nada porque obviamente se estaría en una mesa con lapiceras muy elegantes y sin agresión, pero el punto es que una asamblea constituyente conceptualmente es despreciar todo el avance que durante 33 años distintos sectores han ido construyendo para tener una constitución que nos permite resolver los problemas que todos le piden a una constitución. Que tiene demandas que hay que ajustar. Por ejemplo, el sistema electoral, el IMATEI está de acuerdo. Hay que estudiar un nuevo sistema electoral. El binominal produjo ciertos beneficios, se buscaron esos beneficios, estabilidad, tenía el costo de excluir a la tercera fuerza y a la cuarta, desde luego, pero a fin de dar estabilidad. Hoy día el IMATEI dice, estudiemos un nuevo sistema con más participación, redistritaje, pero con 3 o 4 condiciones, que no se aumente el número parlamentario. Está dispuesta esta candidatura a eso. Que no se aumente el gasto social y que no se perjudique a las regiones, que es el otro problema cuando uno empieza con un sistema más proporcional, o sea, de orientación mayoritaria. Está también, por lo tanto, aquí hay un tema importante porque se le ha indicado al binominal que a todo esto no está en la Constitución. Esto es lo otro interesante. Está en una ley. Es cierto que la ley tiene un quórum de 3/5, es una especie de rareza que sucedió y la historia se conoce en su minuto, pero digamos, para cambiar el sistema binominal hay que sacar 3 o 4 palabras del artículo 49 de la Constitución, no hay que votar la Constitución, ¿verdad? Ahora, por el lado de la descentralización, lo que nos interesa, Fernando, es entrar ya a potenciar política y administrativamente más a las regiones, pero no como un decir, sino ya creando un órgano que hemos llamado Asamblea Regional, que intervenga, por ejemplo, y esto es una revolución legislativa, en todas las leyes que tengan impacto en la región, con una consulta obligatoria, así como se hace hoy día con los pueblos indígenas, que se tenga que consultar a la Asamblea Regional formada por los parlamentarios, los cores, los concejales más votados y los alcaldes de la región. Perdón. No, termina tu idea, porque quiero preguntar algo sobre la Constitución también. Sí, nosotros estamos también pidiendo, creando algunos otros instrumentos, como por ejemplo la obligación de toda autoridad pública de rendir cuentas. Hoy día está relativamente en el plano voluntario esto. Algunos rinden cuenta, otros no rinden cuenta. Nosotros queremos que de todos los poderes, incluso el Poder Judicial, rinda cuenta. En materia de voto de los chilenos en el extranjero sin otro requisito que quieran ir a votar, digamos. O sea, la discusión sobre el vínculo del voto la dejamos atrás. Voto anticipado, que la gente pueda votar. Voto programático, es decir, que el que se presenta a un cargo diga exactamente cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas y después rinda cómo las ha cumplido. Acercar la transparencia, el candidato a su gente. También un derecho a la participación ciudadana, que hay que fortalecerlo, que no está suelto por ahí en una ley. Arturo, hay una materia que tú has hecho una oposición técnica, política y muy fuerte, que es a la propuesta de algunos miembros de algunos, no de todos, del Comité Constitucional de Michelle Bachelet, de la nueva mayoría. Encabezado, o el que ha hecho más cara pública de esto, Fernando Atria, había estado aquí, ha escrito mucho, y es la posibilidad de un llamado a plebiscito para después hacer una asamblea constituyente. Sí. Y tú has dicho que no cabe en la posibilidad,
Yo te lo planteo en el contexto, revisando, siempre uno revisa con los 25 años del no, los 40 años del golpe, lo que fuere. Salió un libro hace muy poco, que aquí lo mencionamos, tú lo habrás leído, que es El fraude, que es un libro muy interesante, que habla sobre la Constitución del 80. De Claudio Fuentes. De Claudio Fuentes de la Universidad de Portales. Que más allá de la calidad de la Constitución, nos narra cómo se gestó esta Constitución, en qué contexto. Y mirado a años uno dirá, no en el mérito constitucional de lo técnico, que eso lo verán ustedes, sino que como ciudadanos, sin partidos políticos, sin registros electorales, sin información previa, sin tiempo para que la gente se informara, sin que los partidos, sin que la oposición pudiese ser o tuviera acceso a los medios de comunicación como el resto. Es decir, insisto, no en el mérito de lo técnico, sino que en la forma en que se hizo, que no se consultó o no se recogió el sentir del país en su globalidad, porque sabemos en qué circunstancias se vivía en los 80 en Chile. Entonces, hacer una asamblea constituyente, y te lo pregunto más que opinión, ¿no sería también una forma de validar políticamente una constitución, de que se sientan más chilenos representados y que sean los técnicos de lado y lado los que consensúen algo razonable? No hacer un carnaval de la constitución, porque no creo que nadie lo quiera, pero que tenga una validez desde la ciudadanía, que es lo que carece la Constitución del 80 justamente. Precisamente, yo creo, Matías, que el problema de quienes se oponen a la Constitución del 80 en términos de tener que votarla, digamos, y sacarla de cuajo, no es un problema técnico. Cuando se dice el tema de los quórum, yo tengo estudio en la materia, no es un tema del control del Tribunal Constitucional, que ha sido extremadamente razonable, no es un tema que la Constitución impida una mayor participación del Estado en la sociedad, eso no es así. ¿No? Que me nombren una sentencia, digamos, que en virtud del principio de subsidiariedad haya evitado el ingreso al Estado a una determinada área. No hay razones técnicas. Hace 10 años que no hay una, hay un par por ahí. Hay una especie, pienso yo, de situación anímica, casi gástrica con la cuestión de los 80, que emana a lo mejor de la situación que tú dices. Pero porque no se consultó, Chile no estuvo ahí. Yo entiendo que puede existir eso. Pero déjame contestarte la pregunta que hiciste. Sí. ¿Acaso no fue ese uno de los puntos claves, por ejemplo, cuando se licitó, ya sabemos cuál fue el resultado, pero se licitó el litio? Sí. El problema que había es que tú puedes hacer todas las cosas que puedes hacer en términos de cobre y lo que puedes hacer en términos de refinería petrolera, porque existía previamente, y no se tocó durante la dictadura, la ENAP y Codelco. Pero si tú quisieras generar una empresa nacional del litio a cargo del Estado para intervenir y regular el negocio que eventualmente tienen derechos privados, yo no sé si podrías constitucionalmente hacerlo hoy día. Mira, ahí el tema es el siguiente. Para crear empresas del Estado se necesita una ley de quórum calificado, ¿sí? La mitad más uno. Y yo pregunto, ¿cuántas leyes han enviado creando empresas del Estado? Y no hay, durante los gobiernos de la concertación, realmente este no fue un tema. Los ministros de Hacienda aparentemente no les interesaba tener empresas del Estado, ni siquiera ampliación del giro de las empresas del Estado. Pero se podría hacer. Y la mayoría es mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. En el tema del litio, lo único que no se puede concesionar, bueno, sabemos que la gran minoría del cobre, digamos, es propiedad del Estado y la concesiona. Y en el caso del litio se permite la explotación a través de contratos con el Estado. Pero yo voy al tema de fondo. El tema de fondo es que las empresas del Estado no han sido muy populares, y habría que preguntar por qué no las han enviado. La Constitución permitiría perfectamente eso. Y no solo eso, cualquier reforma tributaria requiere ley simple. Reformas laborales, ley simple. Obligaciones sobre el derecho de propiedad, ley simple. Este presidente aumentó el gasto social, el gasto del Estado, de 40.000 a 60.000 aproximadamente millones de dólares. Sacó a los bancos del CAGE. Está con esta propuesta de los mínimos garantizados en materia de salud, la carretera eléctrica. O sea, y ahí está, y sorteó todos los problemas de constitucionalidad. Cuando se dice que hay un problema técnico, yo discrepo realmente. Lo entiendo por el lado anímico, estomacal. Bueno, quiero volver ahí. Entonces, pero eso hay que sincerarlo. Pero eso es política en lo constitucional. Estoy de acuerdo. Pero es muy político, y es válido. No, déjame decir que me entendí bien. ¿Se podría perfectamente hacer una empresa nacional del litio estatal sin que se quisiera hacer? Sin que alguien levante ante el Tribunal Constitucional el hecho de decir de que el principio de subsidiariedad impide que eso se... Absolutamente. Ok. Absolutamente. ¿Lo mismo con la gratuidad en el caso de educación? Gratuidad ahora, es distinto cuando tú cambias los marcos regulatorios, que son dos cosas distintas. O sea, si yo quiero imponer una gratuidad, lo podría hacer. Lo complicado es cuando tengo a alguien convocado a una autoridad, digamos, a un determinado marco regulatorio y se lo cambio de golpe.
en todas las partes del mundo, eso lo resuelven a través de articulados transitorios, etcétera. Pero yo convidaría que la gente se haga estas preguntas, porque si la Constitución no produce un problema técnico, entonces pensemos el tema de la Asamblea Constituyente desde otra perspectiva. Arturo, es que el tema... Es que no podemos hablar de la Asamblea Constituyente nunca. El tema no es un tema técnico. Esto no es un tema técnico. Estoy de acuerdo. Es claro, pero no basta con estar de acuerdo, sino que hay que reconocer que la política es parte de esto. Es gástrica. Bueno, de eso estábamos hablando. Claro, no exactamente. Quiero abundar creo en lo que tú estás valida, diciendo. porque el tener una Constitución que emana de una voluntad de más chilenos que los políticos, incluso en ese momento que era dictadura, va a generar más autoridad, la gente la va a sentir más propia. Yo en ese sentido lo entiendo. Ese es el punto, fíjate. Pero que termine el punto de la Asamblea. Lo que quiero terminar es lo siguiente, porque con la Asamblea perdón. no es que uno tenga un problema sacrosanto con la Asamblea. Con la Asamblea se podría perfectamente convocar. Pero ¿cuál es el punto de tope, digamos, por lo menos aquí lo presentó Evelyn Matei? No nos saltemos las reglas del juego. ¿Sí? Hoy día la Constitución ha sido reformada, nos dimos trabajo hace algún tiempo contarla, 242 veces medido por número de artículos entre el 89 y el 2009, 242. 30 leyes de reforma constitucional, desde temas globales, gruesos, como el 89, el 2005, eliminación de senadores designados, hasta cosas más de regionalización, como la Ile Pascua y Juan Fernández, que son territorios especiales. Se ha modificado una cantidad enorme de veces, y por eso que nosotros decimos ahí hay un producto de un trabajo consensuado de muchas personas, todos los cuales son importantes para la democracia chilena, que no vamos a tirarlo al tarro. Ahora, uno podría confiar en que ellos reproduzcan esto mismo y lo perfeccionen. Y validado desde la Asamblea Constituyente. ¿Para qué una Asamblea Constituyente? Arturo, yo creo en primer lugar que ni siquiera salvo algunos termocéfalos que hay por ahí que quieren echar todo al tarro, pero en general me da la sensación que nadie está hablando de descuajeringar, como dijiste tú, la Constitución completa. No sé, están hablando de un montón de cosas, pero no de toda la Constitución, y partamos de cero y subámonos a un árbol a redactarla desde en el principio era el verbo, digamos. Eso no va a ocurrir. Y además creo que después de mucha gritadera se va a llegar a cosas bastante concretas y específicas. Pero lo que yo creo que hay que entender es que todas estas reformas que tú numeraste, así entregadas al detalle, no satisfacen, y menos ahora, con los ánimos que hay ahora, a la gente. La gente necesita un evento político, por así decirlo, un evento casi, un bautizo político. Es una cosa que hablamos muchas veces acá contigo, Fernando, o sea, un nuevo contrato. La gente quiere sentir que el país, sí, que en realidad estemos votando todo por la ventana, va por otra dirección, que va a hacerse más justo, más esto y más lo demás allá, y para eso necesita una épica. Eso es lo que usan los periodistas ahora, la palabra épica. Y la épica de los 219 artículos hechos así por un secretario de actas no fue suficiente. Entonces, hay que entender que esos jugos gástricos de la gente son lo que hace el sistema circulatorio de la política. ¿No? La política no se hace en un pizarrón con ecuaciones ni con incisos. Se hace principalmente para satisfacer a la gente, que la gente se sienta que legitime el régimen y por lo tanto que impere el orden social y la paz social. Sin eso, todas las disquisiciones que uno puede hacer no van a ser suficientes. No son suficientes. No son suficientes. Tú sabes que yo de fondo estoy de acuerdo en que necesariamente se necesita una validación política de las instituciones. Se necesita un tedeum político, por así decirlo. Pero tú has sido profesor de Derecho Constitucional por muchos años. Tú con tus alumnos, no sé si les has dicho o han dialogado sobre la autoridad de origen de la Constitución. Y no sé si en el derecho comparado con otras constituciones eso importa o no. El que la gente lo sienta propio, que sienta que lo representa. Lo que pasa es que el caso chileno, fíjate Matías, es un caso muy especial, porque yo puedo estar de acuerdo en el aporte político y necesaria bendición política que los sectores deben tener y conexión gástrica con un papel, digamos, que se hizo hace muchos años. Pero lo que ocurre es que el modelo chileno constitucional resulta que ya explicaba que no ha producido los problemas que se le atribuye, pero resulta que ha creado una democracia, y aquí me aprovecho de mi experiencia representando a Chile afuera, una democracia muy admirada en el mundo. Entonces uno dice, las asambleas constituyentes normalmente, dice la literatura, son normalmente para repactar la sociedad política. Hay una crisis institucional, cuesta mucho ponerse de acuerdo, no hay posibilidad de solución de conflictos, y resulta que queremos rehacer esto. Entonces el caso de Chile en este caso sería muy distinto, donde hay insatisfacciones, hay demandas, la gente puede no sentirse tan conectada con esto, pero no queremos arriesgar el camino de evolución que hemos tenido. Entonces ahí es donde estamos, y la primera regla es... ¿Pero quién decide eso? Bueno, si tú llegaras a la convicción por múltiples formas
de que el 70% de la población del país quiere cambiar la constitución y hacer una asamblea constituyente. Entonces la va a cambiar porque va a alcanzar la mayoría de 3/5, se va a armar una pero comisión. está matizado, te pongo un ejemplo, está matizado en distintas cosas. Y 2/3, porque el capítulo de reforma es de 2/3. Y ese es el camino. Y Evelyn Matei a eso no se opone, naturalmente. No se puede oponer. No se puede oponer, porque además que es totalmente legítimo, conceptualmente estaría perfecto. ¿Sí? El problema es que no llegas a los 3/5, Arturo. ¿Con qué? No, porque yo me expresé mal, probablemente yo. Tú quizás lo entendiste como que si hay dos opciones, una que saca el 30 y el otro saca el 70. No, yo me estoy refiriendo a que tú tengas un 70% de la población del país con disposición a hacer una constitución distinta a través de una asamblea constituyente, te pongo un ejemplo, pero se materializa eso en distintas formas. Tú no tienes el equivalente al 70% de representación parlamentaria de esa forma. Ah, ok. Porque, ya, por ejemplo, tiene 9 candidatos, por ejemplo, y hay candidatos que no llevan... ahí tenemos no votan, es voluntario el voto. Ahí tenemos una distancia que hay que cubrir, pero el principio a salvar es, como me decía un amigo, oye, bueno, pero si se saltan estas normas de las leyes y van a hacer una constitución o un decreto convocatoria de plebiscito sobre la base que no se puede controlar, por lo tanto es válido, por eso, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Me dijo este amigo. Nos saltamos todas las reglas. Yo creo que el problema es que una cosa que ha prestigiado a Chile es su Estado de Derecho. Estamos primero en el ranking de Estado de Derecho en Latinoamérica. No, entonces, pero es que yo creo que el pago de impuestos no es una cosa que tenga ese grado de... Es un ejemplo, económico. Pero es mal ejemplo, porque resulta que el pago de impuestos probablemente lo que tú quieres es que se distribuya mejor, no que no se pague. No, naturalmente. Sin embargo, en el caso de la Constitución, lo que tú quieres es que haya una Constitución que yo me sienta parte de ella y no y sea parte de construcción propia, digamos. Te entiendo, yo creo que lo que habría que hacer en ese escenario que me dice es que nos represente tan bien el sistema electoral que esto se pueda canalizar a través de nuestras instituciones, obviamente. Y yo creo que Evelyn Matei está en eso, o sea, que nos represente de la mejor forma posible. Arturo Fermandoá, experto constitucionalista del comando de Evelyn Matei, ex embajador de Chile en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar esta noche en Tolerancia Cero. Que esté muy bien, Arturo. Muchas gracias a ustedes, un agrado estar aquí. A la vuelta estarán con nosotros los candidatos al Senado por Santiago Oriente. Ya tuvimos a dos, recuerden, estuvimos a Carlos Montes y a Lorenz Goldberg. Bueno, ahora estarán Soledad Alvear y Manuel José Osandón de la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, respectivamente. Pausa y volvemos.